Recibimos con mucho gusto esta noche a la doctora Rosa Edith Díaz Ramón. Ella es especialista en Derecho de la Universidad del Mayar y, por cierto, egresada de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar hoy con ustedes. Gracias, doctora Edith. Y bueno, se habla de una reforma penal que ya se aprobó en el Estado, ya se están haciendo todas las adaptaciones. ¿Cómo se van a llevar ahora los juicios? ¿Cómo al auditorio le pudiéramos platicar que va a haber un cambio en este sentido? Principalmente ahora con esta nueva reforma pasamos de un juicio inquisitorio escrito a un juicio acusatorio oral. Esto lo hace pues muy especial a estas reformas. Sobre todo caemos en 4 principios muy importantes para la reforma. Está el principio de inmediación, el principio de publicidad, el principio de contradicción y el principio de concentración. Cuando hablamos del principio de publicidad, este es muy importante, yo lo considero uno de los más importantes porque le empieza a dar legalidad a la seguridad jurídica. Y entonces, como podemos asistir a los juicios porque son de puertas abiertas, a excepción de algunos que la ley prevé, como por ejemplo menores infractores, esto nos va a acercar como ciudadanos a los juicios. Ya podemos estar como público en un juicio. Eso se llama principio de publicidad, que sean públicos. Así es. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver lo que hace nuestro sistema, empezamos a creerlo y a hacerlo nuestro. Por eso es un principio de publicidad y es uno de los más importantes. Okay. Después, lo que le da la diferencia es el principio de inmediatez. O sea, quiere decir que las cosas van a ser más inmediatas, más prácticas o cómo, no. ¿no? Cuando hablamos del principio de inmediatez, hablamos de que ya los juicios, como los ven nuestros juzgadores, los ven por número de expediente. Ahora esos números de expediente van a tener una cara. Y entonces ya vas a poder ver que el número 1000 diagonal 2009 es Pepito Pérez, que tiene tantos años y que lo vas a ver dentro del juicio oral. Ya no es solo números, ya empezamos a ver el lado humano. La parte humana. Claro. Pero al hablar de la parte humana, entonces se habla de la prioridad humana que pueda tener el asunto. Si un asunto es más grave, ¿va a tener más prioridad, doctora? Sí, así es. Eso en los juicios orales empiezan a ver cuál tiene mayor relevancia. Si aquellos que están en prisión, los que el desahogo de las pruebas así lo pide o lo requiere, se hacen con más rapidez. Además, algo muy importante dentro de esta reforma, ya no nos ponen tiempos de juzgar. Aquellos delitos que son menores de 2 años no puede pasar más de 4 meses, donde su pena sea privativa de libertad de 2 años no puede pasar de 4 meses. Antes decía que bueno, que quedaba, ¿no? Como según la carga que tuviera el juzgado, iba a ser el desahogo de los hechos, ¿no? O sea, según la cantidad de expedientes que estuvieran en fila esperando el desahogo para que llegaran, ¿no? A resolver. Así es, ya la Constitución con sus nuevas reformas. Estas son las diferencias y esto es lo que va a hacer diferente los juicios de lo que eran antes. Además, si hablamos del principio de concentración, que el desahogo de las pruebas ya no se van a tratar de desahogar las más que se puedan en una sola diligencia. Por ejemplo, en el juicio oral ahí vamos a poder desahogar testimoniales, vamos a llamar a peritos, vamos a desahogar pruebas y eso lo hace pues más factible y menos tardado. La resolución del juicio oral, el desahogo del juicio oral, llegar al juicio oral nos va a tardar. Nos va a tardar, no va a ser tan rápido, pero ya cuando estemos en el juicio oral las cosas van a ser más rápidas. O sea, ya cuando alguien llega a un juicio oral, ¿durará semanas tal vez? Sí, dependerá de la no meses de que vuelvan a hacer otra cita y todo esto. Ahora, se difunde, ¿cómo nos podemos imaginar esos juicios orales? Porque yo creo que se ha comentado mucho en teoría, pero ayer el consejero jurídico del gobierno del estado hablaba de que ya se piensa que en el presupuesto del año siguiente se vayan construyendo instalaciones distintas. ¿Cómo son, por ejemplo, en España o en otros países o en los Estados Unidos, donde tanto se nos difunde desde las películas, ¿no?, que conocemos? Esto, que hasta dramatizadas están estos juicios orales, ¿no? Se ha hasta hecho muy de película este asunto, pero ¿cómo son? ¿Cómo nos los podríamos imaginar de entrada, doctor? Ok, para poder llegar a un juicio oral necesitamos primero haber pasado por un juez de instrucción. La ley es muy clara y en España sucede también que cuando el juez penal conoce ya
y entra a la etapa del juicio oral, ya hubo un juez de instrucción que valoró los hechos y reunió las pruebas. Una vez que este juez lo hace, ya no pasa el juicio oral. Es cuando llega el juicio oral, lo que tienen que hacer los juzgadores o el juez penal es valorar las pruebas que va a admitir, desechan las que no le convencen o las que él no cree que están acordes al caso, dicta un acuerdo en el que él nombra las pruebas que desechó y las que admitió y dicta la fecha para que se abra el juicio oral. Una vez que te da la fecha, llegan las partes, esto se hace, tiene que ser un juzgado acorde a que hablábamos del principio de publicidad, ¿no? Donde pueda haber un público y tiene que haber el atrio donde esté el juez, las partes están dentro, en la defensa. ¿Cómo se ven las películas? Sí, un poco? muy parecido, porque también el fiscal empieza a tomar parte importante. Y entonces, después de que ya los juzgadores, el juez decide qué pruebas admitir y demás, cuando ya se abre el juicio oral, el secretario lee las pruebas que hay, nos pone como que a todos en el mismo contexto. A ver, miren, esto pasó hace tantos meses, la defensa puso estas pruebas, la parte acusatoria estas pruebas, y bueno, ahora que tienen que decir a ello, qué pruebas se van a argumentar. Una vez que ya todos están en contexto, las pruebas son las que se van a desahogar, testimoniales, careos, peritos. Después el juez entra al estudio, la interpretación de los hechos. Una vez que tú le pones cara, las cosas pueden cambiar. Porque en el juez de instrucción todo se hizo de manera escrita. Entonces cuando es como impersonal, ¿no? Sí, independientemente de las personas. Y le ponemos el punto y las comas como a lo mejor nos vaya a convenir más, ¿no? Y al momento de leerlo también se transmiten otras cosas. Pero ya cuando las lees, ya cuando lo ves, le pones cara a esos hechos, las cosas cambian. Ahora, en los juicios orales va a haber espacio para un auditorio que esté y presencia el juicio. Debe en este caso. Ahora, ¿puede la autoridad en los juicios orales autorizar quienes entren o quienes no entren? ¿O no, es libre? La gente, si yo voy por ahí y me entero que hay un juicio relacionado con un X caso, si tengo tiempo voy y entro, si hay lugar me siento y todo, no tengo derecho a intervenir, se supone. Es correcto lo que tú me comentas, efectivamente, eso es lo que buscamos, ¿no? Y lo que con esta reforma se busca el acercamiento a la ciudadanía, en que la ciudadanía pueda entrar y ver que realmente se están llevando un juicio con todas las de la ley, que no se están violando las garantías ni los derechos humanos, ¿no? Eso es muy importante.